reading from the book. Lectura del libro de Isaías. Thus says the Lord, Así dice el Señor a Sobná, mayordomo de palacio. Te echaré de tu puesto, te destituiré de tu cargo. Aquel día llamaré a mi siervo, al Yesín, hijo del Sías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus poderes. Será padre para los habitantes de Jerusalén, para el pueblo de Judá. Colgaré de su hombro la llave del palacio de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo hincaré como un clavo en sitio firme. Dará un trono glorioso a la casa paterna. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera a tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor de mi alma. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. El Señor es sublime. Se fija en el humilde. Y de lejos conoce al soberbio. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. a reading from the letter of St. Paul. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Qué abismo de generosidad, de sabiduría y de conocimiento el de Dios. Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le ha dado primero para que Él le devuelva? Él es el origen, guía y meta del universo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verbum Domini.
tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus went into the region of En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntaba a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? They replied, Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. he said to them, Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simon Peter said, Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesus said to him in Jesús le respondió, Blessed are you, Simon, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. whatever you Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Verbum Domini. Bishop Robert Barron has put together a wonderful El señor Robert Barron ha titled compilado una maravillosa serie titulada in which he talks about Actores Esenciales, en las que habla de figuras importantes de la fe católica, quienes han tenido un impacto positivo y grande en el mundo. Personas como San Agustín, Francis of Assisi, San Francisco de Asís, Thomas Aquinas, Santo Tomás de Aquino, John Henry, G.K. Chesterton, John Henry Newman. the one that I was able Y al que pude ver, el episodio era sobre Miguel Ángel. in that particular episode En aquel episodio en particular, habla acerca de diferentes temas trascendentales que nos llevan a Dios. Por ejemplo, la verdad, lo bueno y lo hermoso. Hoy en día a menudo vemos el énfasis en lo bueno. Así que la gente menciona, qué maravillosa es la obra de personas como Santa Teresa de Calcuta, aquellos que realizan grandes obras de caridad. La nueva mártir de la Iglesia,
el beato, no recuerdo su nombre ahora mismo, esas personas que realizan grandes obras de caridad, el padre Rother. Pero los otros temas trascendentales también nos llevan a Dios. La verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la realidad? La forma en que las cosas son realmente y lo hermoso. Así que la belleza en sí es un atributo de quién es Dios. Toda la belleza proviene de Él y es una de las cosas que nos llevan a Dios. Sé que un número de ustedes han escrito y mandado correos electrónicos expresando el agradecimiento por la belleza de la música sacra que tratamos de incorporar en la misa. Y la Iglesia, de hecho, dice que de todos los tesoros de arte que tiene la Iglesia, la música sacra es uno de ellos. Y es porque estamos uniendo las palabras sacras con estas melodías inspiradas. Muchos están relacionados con el canto gregoriano. De hecho, el santo que acabamos de celebrar hace poco, San Pío X, compuso música sacra. De hecho, él decía que mientras más se asemejaba al canto gregoriano, más era apropiado para la adoración divina. Hay algo eterno acerca de esas melodías sacras, pero también hay una buena polifonía, múltiples voces que se utilizan para alabar a Dios. ¿Qué es la música sacra? ¿Qué nos ayuda a hacer? A dar gloria a Dios. Tiene dos propósitos en realidad: dar gloria a Dios y santificar a los fieles. Ayudar a todos los fieles, a todos nosotros, a elevar nuestras mentes y corazones a Dios. Alabarle, Él es digno de nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestros mejores esfuerzos, algo que es digno de su templo, algo que lo adora, que utiliza las palabras que Él nos ha dado en las Sagradas Escrituras y las une a la música, de manera que eleva nuestras mentes y corazones a Dios de esta forma. Quiero agradecer en público también a Adam Bartlett, quien es el editor de El Lumen Christian, que ha sido gran ayuda para mí y para el coro, para ayudarnos a incorporar esto en nuestra liturgia televisada. Y esta música, por ejemplo, la antífona de entrada que utilizamos al comienzo, proviene de las Sagradas Escrituras y es un canto tipo gregoriano que utilizamos. Son cosas sencillas que utilizamos para cantar. El Salmo responsorial también. El día de hoy cantaremos la antífona de comunión, que es uno de los cantos apropiados. Y siempre están relacionados con la liturgia del día. Por ejemplo, la antífona de comunión de hoy día proviene de San Juan, capítulo 6. Y después de recibir la comunión escucharemos esas maravillosas palabras repetidas y podemos acompañar esas palabras. El que come de mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Y luego, en medio de esa antífona habrá versículos del Salmo 114. Podemos reflexionar algunas cosas acerca de ese salmo que tienen que ver con compartir la Sagrada Comunión y el tesoro de la Eucaristía. San Agustín dijo que el amor canta. Y es verdad, la liturgia podemos decir que es un canto de amor. Y cuando la música se incorpora a la música sacra, se convierte en un hermoso canto de amor que componemos unos a otros, que le cantamos al Señor. Así pues, sé que muchos de ustedes están agradecidos y espero que algunos de ustedes también, al poner estos textos en pantalla, nos acompañen desde sus casas o donde se encuentren, cantando con nosotros, porque esas palabras, esos tonos son sencillos para cantarlos y todos podemos estar unidos en el mundo entero cantando las alabanzas de Dios, elevando nuestras mentes y corazones a Dios. Empiezo con ese tema porque hoy deseo hablar acerca de la unidad en la Iglesia. Y el Catecismo habla de un número de cosas
que están presentes ahí para la unidad de la iglesia, para estar unidos, juntos. La oración colecta, de hecho, habla de la unidad de las mentes. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, pero también habla de la unidad de la Santísima Trinidad. One God forever and ever. Estamos unidos todos en Cristo. Y el Catecismo, el número 815, pregunta, ¿cuáles son los lazos de la unidad? ¿Qué es lo que nos une? It says, above all, Dice, por encima de todo, la caridad. Y cita la carta de San Pablo a los Colosenses, que la caridad une a todo en armonía perfecta. Ese es Colosenses 3:14. Así que nuestra caridad, nuestra preocupación unos por otros, por encima de todo, es un lazo de unidad. ¿Y de dónde proviene la caridad? De la Santísima Trinidad. Ese lazo de unidad entre Padre, Hijo y Espíritu Santo nos permite estar unidos unos con otros en la Santísima Trinidad. Segundo, dice, la profesión de la fe de uno, recibida de los apóstoles. so what is it that we do every Sunday? ¿Qué es lo que hacemos cada domingo? Profesamos nuestra fe única en el mundo entero. Más de 1.000 millones de católicos en el mundo entero profesan la misma profesión de fe, una profesión de fe, y es trinitariano. La profesión de fe en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. And it speaks of Y nos habla de una sola iglesia católica y apostólica, una sola. Esta sección del catecismo proviene de esas reflexiones, estos artículos acerca de lo que nos da unidad. Somos una sola iglesia católica y apostólica y la vamos a profesar hoy. De hecho, esa profesión de fe, aquellos que estaban preparándose para recibir la Sagrada Comunión, se utilizaba para demostrar que estaban preparados para recibirla, porque estaban profesando una sola fe que hemos recibido de los apóstoles. Así que, al profesar la fe el día de hoy, recordemos que estamos profesándola con 1.000 millones de católicos en el mundo entero el día de hoy y todos los domingos. Es una sola fe que tenemos en común y que nos une. Tercero, la celebración común de la alabanza divina, en especial los sacramentos. He hablado acerca de la belleza de la música sacra, cómo puede aumentar la forma de las cosas, embellecer la forma de las cosas que se hacen en el altar. Hacen eco del coro celestial en el cielo. Las iglesias deben tener cierto reflejo de esa belleza en el cielo. Y el hecho de que estemos rindiendo alabanza de manera común, nuevamente con 1.000 millones de católicos en el mundo entero, tenemos la liturgia de la palabra y todos reflexionamos sobre las mismas escrituras cada domingo y vemos las escrituras enteras a lo largo de un ciclo para que podamos escuchar la palabra de Dios y reflexionar acerca de ella todos juntos. Y junto con eso tenemos, por supuesto, la fuente más grande de unidad, que es la Eucaristía. El Señor resucitado verdaderamente se vuelve presente en nosotros, en la asamblea, en la iglesia. Estamos llamados a unirnos en una asamblea. Eso es lo que significa la palabra iglesia. Están llamados a una asamblea, a estar juntos. Donde 2 o 3 se reúnen, el Señor está en medio de nosotros. Y cuando escuchamos el Evangelio proclamado, es el Señor mismo que nos está hablando. Y en su presencia, en la Sagrada Eucaristía, tenemos Sagrada Comunión con nuestro Señor resucitado y la Santísima Trinidad. Así que esto también es fuente de nuestra unidad de unos con otros. Cuando pensamos al respecto, ¿cómo podemos estar unidos con otros cuando hay tanta división en el mundo? ¿Qué es lo que nos permite estar unidos? Es el Señor mismo, la Santísima Trinidad, la vida del Señor es lo que nos permite estar unidos. Y finalmente, el cuarto punto sobre el que quiero reflexionar hoy,
la sucesión apostólica a través de las órdenes sagradas, manteniendo esa concordia sagrada en la familia de Dios. Así que ahí existe una jerarquía en la iglesia de prédica, de sanación, etcétera, pero también hay otros dones que son dados para edificar el cuerpo de la iglesia. Son los artículos de mayor nivel. Tenemos al sucesor de los apóstoles, sucesor de San Pedro, como fuente de unidad para la iglesia. Y escuché que uno de nuestros comentaristas radiales recientemente, de hecho, fue en el programa del matutino, el locutor es un converso, y él decía: escucho acerca de diferentes tensiones en la iglesia el día de hoy, pero estoy agradecido por estar en la iglesia católica, porque antes uno simplemente fundaba una iglesia nueva. Lo que ocurre en la iglesia católica es que uno sufre con la iglesia, uno trabaja para la unidad, uno reza para la unidad. Así que esa es la gran bendición que tenemos de estar en esta iglesia que Jesús fundó. Como escuchamos en las lecturas de hoy, cómo Él funda su iglesia sobre Pedro. Y claramente en todo el Nuevo Testamento, Pedro es líder de los apóstoles. Mucho más que los demás apóstoles se le menciona a Pedro. Creo que más de 130 veces se le menciona. Claramente en Hechos de los Apóstoles, Él es el líder de los apóstoles porque a menudo utiliza la frase Pedro y los demás apóstoles. Pedro y los apóstoles hicieron esto. Aquí Él está hablando primero por todos los apóstoles. Tú eres Cristo. Así que le está reconociendo que Jesús es el Mesías, aquel que ha de venir. Pero también dice, el Hijo de Dios vivo. Hay algo divino al respecto. Los apóstoles tienen diferentes opiniones acerca de quién es Jesús. Tienen diferentes opiniones y las están expresando. Le dicen, tú eres Elías. Bueno, Elías ha estado muerto durante siglos. Juan el Bautista, él murió. Jeremías, nuevamente, él ha estado muerto siglos. Pero había algo que la gente hablaba de este hombre de Nazaret, que era increíble. Y como Pedro dice, tú eres el Mesías. Tú eres el que ha de venir, el Hijo de Dios vivo. Hay algo divino acerca de ti. Y esto es algo que le fue dado. No fue algo que llegó a él por su propia inteligencia, porque Jesús dice, no es el carne y la sangre lo que te ha revelado esto a ti, sino mi Padre en el cielo. Esto es algo que le fue dado a Pedro, así como su papel en la iglesia. Los dones particulares que Pedro recibe y a sus sucesores para el oficio que reciben. La iglesia elige para el día de hoy Isaías capítulo 22, en donde tenemos el reino de David. Pero en el reino de David había uno que era, podemos llamarle, el primer ministro. Él es el que tenía la autoridad para tomar diferentes decisiones. Y en este caso era Semna, quien era el mayordomo del palacio. Pero el Señor no estaba complacido con lo que estaba haciendo, así que le dijo, te voy a sacar de tu puesto, es de tu oficio, el cual es un oficio que ha de perdurar más allá del ocupante. Te sacaré de tu puesto y aquel día llamaré a mi siervo y le daré tus vestimentas y le daré la autoridad que tú tenías. Así que este es un papel particular de autoridad sobre el reino de David, sobre la casa de Israel. Él será padre para los habitantes de Israel y la casa de Judá. Así que será una figura paterna. Le daré las llaves de la casa de David. Él tendrá autoridad. Esas llaves representan una autoridad en particular. Cuando lo que él abra nadie lo cerrará y lo que cierra nadie lo abrirá. Él tiene esa facultad para tomar decisiones finales.
Así que podemos ver cómo eso está relacionado con el Evangelio de hoy, como Jesús dice estas palabras mismas a Pedro. ¿Y cómo llamamos al Papa? Esa palabra Papa, ¿de dónde viene? De Padre. El Papa es el Padre de la Iglesia. Él recibe las llaves del reino de los cielos. En tanto que todos los apóstoles reciben cierta autoridad para atar y desatar, únicamente Pedro recibe las llaves del reino de los cielos. Y esto es algo también que fue parte del legado judío. Para unir a los hombres, todos tenían que creer algo. Para desatar, todos tenían ciertas diferentes libertades de opinión, etc. Así que hay ciertas cosas que son esenciales para la fe. Ese tesoro de fe ha sido transmitido y cuidado por los sucesores de los apóstoles y por el sucesor de San Pedro. Esta no es simplemente una nueva idea. Esto es lo que vemos en la historia de la Iglesia. San Ireneo vivió alrededor del siglo II y él escribió una obra. Él fue mártir. Él era obispo de León. Él fue mártir, pero también dejó algunos escritos, y uno de ellos era un escrito titulado En contra de las herejías. Lo escribió a eso del año 180 año después de Cristo. Y esto es lo que él escribe. De hecho, lo escucharemos el día de hoy en el canon romano. Lino, Cleto, ¿recuerdan a ellos? Esos son los sucesores de San Pedro y mártires. Así que esto es lo que San Ireneo les escribió acerca del año 180 después de Cristo. La iglesia fundada y organizada en Roma por los dos apóstoles Pedro y Pablo también predica la fe a los hombres. Entra en nuestro tiempo mediante la sucesión de los obispos. Pues es necesidad que toda iglesia esté en acuerdo con esta iglesia, la iglesia de Roma, por su autoridad preeminente, o sea, los fieles en todo lugar. Los santos apóstoles, habiendo fundado y edificado la iglesia, se le encomendaron a manos de Lino el oficio del episcopado. Lino fue sucesor de Pedro en Roma. A él sigue Cleto. Y después de él, en tercer lugar, de los apóstoles, tenemos a Clemente. Así que él fue el siguiente, Lino y Cleto y Clemente. Este Clemente lo sucede Evaristo. Alejandro sigue Evaristo. Y Sixto fue nombrado, y más adelante habla del sucesor que estaba vivo en ese momento, Eleuterio. En el lugar número 12 de los apóstoles tiene ahora el episcopado. Y en este orden y mediante esta sucesión, la tradición eclesiástica de los apóstoles y la prédica de la verdad nos han llegado a nosotros. Y esto es prueba abundante de que hay una sola fe que ha sido preservada en la iglesia desde los apóstoles hasta ahora y ha sido transmitida en la verdad. Un punto final. A menudo vemos a las personas, por lo menos en momentos formales, utilizan una inscripción que dice QHJC. ¿Qué haría Jesucristo? Es un recordatorio de que queremos imitar lo que Él hace y lo que dice. Un amigo mío escribió un libro hace poco, me encanta el título, ¿qué hizo Jesús? Es una pregunta importante, ¿cierto? ¿Qué hizo Jesús? Y en la introducción dice, todo lo que podemos hacer, Dios lo puede hacer mejor. Así que
Si en Estados Unidos de Norteamérica podemos formar un gobierno en el que queremos gobernarnos a nosotros mismos y no queremos vivir en anarquía, en donde todo el mundo hace lo que quiere, necesitamos un gobierno. Y si nuestros primeros padres fueron capaces de formar un gobierno que nos llevaría a una democracia próspera, ¿cuánto más Jesús podría haberlo hecho mejor? Así que Él nos da esta jerarquía de la Iglesia para mantener orden, dirección y unidad en los fieles. E incluso con las ciertas tensiones que sentimos hoy, tenemos esperanza. Sufrimos juntos en la iglesia estas cosas, rezamos por la iglesia y laboramos juntos para una mayor unidad en el Señor Jesús. Demos gracias pues a Dios hoy por los tesoros que tenemos, como el tesoro de la música sacra, el arte sacro que tenemos, las liturgias, para elevar nuestras mentes y corazones a Dios, para poder estar unidos con Él, la Santísima Trinidad, la profesión de nuestra fe única, nuestra celebración común de la adoración divina, en especial los sacramentos y la sucesión apostólica a través del sacramento de las santas órdenes, manteniendo la concordia fraterna de la familia de Dios.